Yo quisiera que me acompañen a Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a ir al capítulo 19. Vamos a leer los 18 primeros versículos. Primera de Reyes, capítulo 19. Yo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Y el tema que vamos a tocar esta noche se va a llamar ¿Dónde están los Elías de Dios? Y para exponer el tema vamos a ir a la escritura, al capítulo 19 de Primera de Reyes, y voy a comenzar a dar lectura de la palabra de Dios. Dice la escritura: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitarme. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitarme. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Como ya les decía, nuestra meditación para el día de hoy se va a llamar ¿dónde están los Elías de Dios? Muchas veces se ha dicho que el ministro de Dios no debe ser contencioso. Y esta expresión ha servido como excusa para dejar intocable aquello que es evidente a todas luces.
aquello que deshonra a Dios, aquello que engaña al rebaño, aquello que promueve la impiedad, aquello que fomenta también el libertinaje y aquello que hace que el nombre de Dios sea blasfemado, aquello que rebaja el glorioso evangelio y que deshonra a lo que se llama hoy día como cristianismo. Se dice de que no debe ser contencioso, como si el no ser contencioso significara que nosotros deberíamos de permanecer callados e inamovibles o insensibles a todo lo que ocurre en lo que se llama cristianismo el día de hoy. Yo creo que para ninguno de nosotros pasa desapercibido de que algo está sucediendo en lo que se conoce como cristianismo hoy día. Algo está sucediendo, algo no está caminando bien. Estoy seguro de que muchos de nosotros podemos notar que existe una diferencia entre el cristianismo que se está viviendo hoy día y el cristianismo que se vivía hace 200 años atrás. El cristianismo de los puritanos versus el cristianismo de los modernistas. El cristianismo de la iglesia primitiva y el cristianismo de aquellos que dicen estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Hay una gran diferencia. Y muchas personas piensan de que nadie en absoluto, y menos un ministro, debe de utilizar quizás un púlpito para descubrir esta clase de calamidades que están sucediendo en lo que se conoce como cristianismo el día de hoy. El quietismo y la indiferencia han sido puestos como algo mejor a la confrontación contra el pecado, el error y la idolatría. Es mejor, dicen ellos, estar y guardar silencio antes que enfrentar a las personas y a las actitudes de aquellos que traen vergüenza al Evangelio de Dios. Pero es bíblica esta posición. Es bíblico cuando nosotros, cuando queremos exponer el error, el pecado, la mentira, la herejía. Es bíblico que nos digan, debes permanecer en silencio tú como ministro. Es bíblico eso. Debemos permanecer nosotros inamovibles, como que no nos inquieta todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso es que yo había escogido este pasaje del Antiguo Testamento que narra la experiencia del profeta Elías. Y por eso nuestro tema de esta noche se llama ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están esos profetas, esos hombres, esos Elías? Nosotros vemos en el contexto de nuestro pasaje que Elías está huyendo de las amenazas de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, el rey de Israel de ese tiempo. Pero ¿cuáles fueron las razones por las cuales estaba siendo perseguido Elías? Porque evidentemente en el contexto nosotros vemos inmediatamente que hay una amenaza contra el profeta y que el profeta está huyendo. El profeta está huyendo aquí. Está siendo perseguido por Jezabel, que es mujer impía. En el capítulo 18 vemos que las escrituras nos muestran pues la escena de lo que ocurrió en el monte Carmelo. Creo que todos nosotros conocemos ahí que se había aproximado pues Elías al rey Acab y le había dicho de que en aquel monte deberían de reunirse todos los profetas de Baal y todo el pueblo de Israel. Sabemos y conocemos ahí que hubieron dos altares, uno para Baal y otro para el Señor. Y sabemos de que la prueba era de que debería de descender fuego del cielo y quemar uno de esos altares. Y aquel que descienda fuego del cielo, ese era Dios. Y conocemos la historia, habían 450 sacerdotes de Baal. ¿Y cuántos sacerdotes habían del Señor? Solamente uno, Elías, el tisbita. Solamente uno enfrentándose no solamente a 450 sacerdotes, sino también a una monarquía que había inclinado sus corazones a la idolatría. Una monarquía, una mujer, la mujer del rey, que había inclinado los corazones del pueblo hacia la idolatría. Un país que supuestamente debería estar adorando al único y verdadero Dios estaba totalmente en las manos de los Baales. Solamente había un profeta. Y se necesitaba valor para estar presente delante de toda esa muchedumbre y de 450 personas. Es mucha cantidad de personas, 450. Pero Elías se acercó porque Elías sabía quién lo había llamado
al ministerio profético. Elías no tenía miedo de enfrentarse a 450 sacerdotes, y sabemos de que al final, cuando Elías clama al cielo para que caiga fuego y consume el holocausto, no solamente había mojado el holocausto como para hacer la cosa quizás un poco más difícil, sino que también había exterminado a los 450 sacerdotes de Baal a filo de espada. Y esa circunstancia fue la que enoja a Jezabel. El hecho de que Elías haya matado a 450 sacerdotes. Nosotros podemos ver en la lectura del capítulo 18 que la actitud del profeta Elías frente a los profetas de Baal fue una actitud decidida. A Elías no le tembló la mano, no le tembló la voz. Él tuvo decisión de ir y enfrentarse a estos profetas. ¿Y cómo fue esa actitud decidida? ¿Qué era lo que mostraba el carácter de Elías? Elías no mostró compasión. Elías no mostró gentileza. Elías no mostró humildad tampoco. Al contrario, lo que vemos nosotros es que Elías hacía burlas irónicas contra ellos. ¿Recuerdan el capítulo 18? Que Elías decía, pero clamen más fuerte. De repente Baal está durmiendo. Y se burlaba de esos 450. Y esta escena pues nos demuestra que Dios demanda ser cristianos radicales en cuanto a exponer el pecado y la idolatría. Esa es la actitud que debe de tener un creyente cuando se trata de exponer y enfrentar el pecado y la idolatría. Solamente un profeta. No sabemos cuántas personas habían estado dentro de esa muchedumbre. Sabemos que dice la Escritura que habían 450 sacerdotes de Baal, y nosotros podemos hacernos una idea de cuántas personas son 450. Pero yo les decía de que esta actitud de Elías es el ejemplo que nosotros debemos de tener como cristianos radicales en cuanto a exponer la maldad, la impiedad y la injusticia. Ser cristiano radical no es lo mismo que ser violento. Y aquí es preciso que nosotros también hagamos una aclaración. Un cristiano radical es una persona que no titubea, que no flaquea en cuanto a la verdad del Evangelio. Un cristiano radical es alguien que se mantiene firme en contra del pecado, en contra de la mundanalidad, en contra de la impureza. Este es un cristiano radical, se mantiene firme. Un cristiano radical va a defender aquello que es santo, puro, aquello que es justo, aquello que es verdadero. Esa es la característica de un cristiano radical también. Un cristiano radical es alguien para quien Dios es real. No es solamente un personaje de un libro que se llama Biblia, sino Dios es real, tan real como nosotros mismos, o más real que nosotros mismos. Ese es un cristiano radical, esa es la visión que un cristiano radical tiene de Dios. Un cristiano radical es alguien que está dispuesto a pagar el precio para seguir a Cristo. Ese es un cristiano radical, no es un cristiano violento. Solamente de que estas características, así como estaban en el profeta Elías, debería estar también en aquellos que nos llamamos cristianos. Por eso nuestro tema de esta noche es: ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Y cuál es el precio pues que debe de pagar un cristiano radical? Si me acompañan a 2 de Timoteo para ver en la Escritura cuál es el precio. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 nos va a decir cuál es el precio que debe pagar un cristiano radical. Evidentemente un cristiano radical es aquella persona que comienza por su propia vida y quiere vivir una vida piadosa. 2 de Timoteo 3:12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos, todos los que quieren vivir piadosamente. Yo tengo dos traducciones más, de dos versiones diferentes. La Biblia en lenguaje sencillo dice: bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Todo el que quiere vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Esta es una promesa. Esto es una promesa.
o una profecía también, para aquellos que son creyentes. La palabra de Dios para todo lo traduce de esta manera. Dice, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. Perseguido. Es decir, la persecución es una señal de estar viviendo una vida piadosa. Ahora vamos a preguntarnos, ¿somos perseguidos nosotros? Sabemos de que la persecución ahora no se va a tratar así como en la primera persecución de la iglesia, hecha por los judíos, los fariseos, o en la persecución hecha por el Imperio Romano, los primeros cristianos, no. Pero existe otra clase de persecución en nuestros días. Existe otra clase de persecución. La persecución de excluirnos como hermanos de Cristo, porque nosotros nos aferramos a las Escrituras. Excluirnos, atacarnos verbalmente, llamarnos herejes por querer nosotros mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios enseña. Esa es una clase de persecución. Ahora, ¿somos perseguidos nosotros de esa manera? Es algo que tenemos que examinar, porque si no somos perseguidos, será quizás de que nosotros no estamos viviendo nuestra vida de una manera piadosa. Entonces, la persecución pues es la señal de vivir como cristianos radicales. Sobre ese versículo que hemos visto nosotros de 2 de Timoteo, Benjamin comenta de la siguiente manera, voy a citar, dice él, no hay posibilidad de vivir piamente fuera de Cristo. El mundo fácilmente tolera el disfraz de una religión que depende de sí misma. Pero la piedad que se deriva de Cristo es tan odiosa a los cristianos modernos como lo era a los antiguos judíos. Qué interesante es lo que dice Benjamin. Dice, pero la piedad que se deriva de Jesucristo, de Cristo, esa piedad que se deriva de Cristo, es odiosa. Es tan odiosa. Y dice a los cristianos modernos, yo pienso que ha debido decir aquí a los profesantes modernos, porque a un cristiano no le puede molestar que otro cristiano viva piadosamente agradando al Señor. Solamente eso le molesta a un incrédulo, a un impío. Le molesta cómo es que un cristiano vive tratando de agradar a Dios, porque en la vida piadosa que ve, puede ver que su vida es pecaminosa y es una vida que Dios desaprueba. Nosotros sabemos en teología y en la vida práctica que lo que creemos es lo que practicamos y practicamos lo que creemos. Algunas veces nosotros decimos, no, yo no creo en tal circunstancia, pero la practicamos. Y lo que podemos estar negando nosotros con nuestros labios, lo confirmamos con nuestras acciones. O viendo nuestras acciones y nuestro estilo de vida, las personas pueden decir qué clase de personas somos. Yo no necesito decirle a una persona, yo soy cristiano. Cualquiera debería darse cuenta de que yo soy cristiano viendo mi manera de vivir, que debe ser una vida piadosa. Evidentemente, pues, el mundo no va a aceptar una vida piadosa, ¿no? Y así también cualquier persona, así se llame cristiano, que desprecie la vida piadosa de un creyente, no debería llamarse cristiano, sino mundano. Hace un tiempo, un muchacho de 17 años me pidió que yo le enseñara lo que eran las doctrinas de la gracia, un estudio acerca de las doctrinas de la gracia. Yo me acuerdo que el joven se acercó a mí y me dijo, dicen que usted es calvinista. Me dijo. Ah, sí, le digo, sí, yo soy calvinista. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Es bueno o malo ser calvinista? Y él me decía, yo no sé lo que significa ser un calvinista. Entonces yo le decía que eso tiene que ver con la doctrina principalmente de la soteriología, la doctrina de la salvación. Yo le dije, ¿tú quieres aprender? ¿Quieres que yo te enseñe lo que es el calvinismo? Y luego tú me dices si es que eso es bíblico o no. Y él estuvo de acuerdo. Y estuvimos aquí como 40 horas, en diferentes días, estudiando estas doctrinas. Yo le dije que esas doctrinas que exaltaban al Dios mismo, al Dios vivo, iban a hacer dos cosas en la vida de ese muchacho. Le dije que primeramente iban a impulsarlo a adorar de una manera inefable, de una manera indescriptible a Dios, por la visión de la salvación de su propia alma. Y es cierto,
después que uno conoce lo que se llama las doctrinas de la gracia, debe terminar humillado, debe terminar exaltando al Dios vivo, con palabras inefables, palabras que no se pueden contar, porque eso es lo que hacen esas doctrinas, cuando realmente llegan en el corazón de un redimido de Dios. Cuando esas doctrinas llegan solamente al entendimiento y no están en el corazón, evidentemente no van a producir ese fruto que yo le decía a este muchacho. Pero también le dije de que la segunda cosa que iba a hacer de que él aprendiera esas doctrinas es que iba a terminar siendo perseguido por aquellos que han colocado al hombre como copartícipe de la salvación de su alma. Esas son las dos consecuencias, le dije, que él tenía que afrontar si es que iba a aprender las doctrinas de la gracia. Y el tiempo me dio la razón. Porque este joven muchacho sufrió las embestidas de su pastor y de su líder, quienes no quisieron conversar con él con la Biblia abierta. Al muchacho lo llevaron a un debate. Muchachos de 17 años y hombres de 40, debatiendo con un muchachito hasta las 4 de la mañana. Y el muchacho abría las escrituras y contestaba de acuerdo a las escrituras, porque las leía y las interpretaba hasta el punto en que este pastor y este líder le dijeron: cierra la Biblia y vamos a conversar con las Biblias cerradas. A partir de ese día ese muchacho tenía persecución. Estaban controlando a ver si es que predicaba la soberanía de Dios en la salvación, y no quería que prediquen la soberanía de Dios en la salvación. No querían que prediquen en contra de la falsa doctrina del cristiano carnal. Había persecución contra ese muchacho por la forma de doctrina que él estaba entendiendo. Y en este capítulo 19 de Primera de Reyes que hemos leído, vemos al profeta Elías perseguido por hacer lo que Dios le había mandado hacer. Persecución cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Y qué es lo que Dios nos manda hacer? Es predicar y actuar contra el pecado, la maldad, la falsa religión y la idolatría. Eso es lo que Dios nos manda hacer por medio de su palabra. No es como muchos dicen, de que el ministro no debe ser contencioso. No es así. Y vamos a ver dentro de un momento que eso no es así. El cristianismo, hermanos, de las Escrituras, es una religión que no puede coexistir con otra. No puede coexistir el cristianismo con nada, ninguna otra religión. De la misma manera, hermanos, un cristiano que está fundamentado en la Biblia podrá coexistir con otros cristianos fundamentados también en las Sagradas Escrituras. No va a poder coexistir con un cristiano que se deja llevar por la tradición. Va a poder coexistir con una persona que tiene a la Escritura, a la Palabra de Dios, como la única regla de fe y de práctica para su vida. Él va a decir, va a comenzar a cuestionar eso que hacemos, ¿dónde dice en la Escritura? Lo que tú enseñas, ¿dónde dice en la Escritura? Y ay, cuando nosotros decimos, ¿dónde dice eso en la Escritura? Hermanos, no le van a contestar con la Escritura, van a contestar con insultos. Y eso es lo que se está viviendo ahora en el cristianismo, entre comillas, de nuestros días. Pero este cristiano que esté fundamentado en la Biblia también va a ser perseguido por los profesantes que tienen la Biblia en sus manos, pero no tienen la Biblia en sus corazones. Esa es la diferencia. A veces nosotros decimos, todo el que tiene una Biblia en la mano o debajo del brazo es cristiano. Pero la Biblia está ahí, no está en sus corazones. Y ellos son los que persiguen a aquellos que queremos estar fundamentados, nuestra fe, nuestra práctica, en lo que las Sagradas Escrituras enseñan. El mensaje del cristiano radical es incómodo para el profesante carnal. Es incómodo. Un cristiano que basa su fe y su práctica en las Escrituras va a tener un mensaje que no le va a agradar al profesante carnal. No le va a agradar a la persona que le han engañado que es cristiano porque hizo una oración pero tiene una vida impía. No le va a agradar. No le va a gustar. ¿Y por qué es incómodo? ¿Por qué es incómodo ese mensaje? En Juan, capítulo 3, vamos a ver los versículos 19 y 20, palabras del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, y este es el juicio,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Un profesante carnal hace lo malo, hace lo malo. Su estilo de vida es un estilo de vida pecaminoso y por esa razón odia la luz. Odia la luz. Porque acá dice así la Escritura. El versículo 20 dice, porque todo el que hace lo malo, no habla de decisión. Está hablando de actitudes, de estilos de vida. Dice, todo el que hace lo malo, odia la luz. El que hace lo malo. Ahí podemos meter quizás a muchas personas que profesan el cristianismo y tienen fruto malo, porque son árboles malos. A los profesantes carnales pues no les gusta que su religión falsa sea confrontada por la verdadera. No les gusta escuchar que sus frutos son malos y por lo tanto ellos son árboles malos, no les gusta. Un profesante carnal jamás acusará a otro profesante carnal, eso no podemos ver. ¿Alguien ha visto alguna vez que un llamado cristiano carnal acuse o le llame carnal a otro carnal? No. ¿Por qué? Porque se está acusando él mismo. Los carnales viven en convivencia tranquila unos con otros, pero un carnal no puede vivir con un cristiano radical. No puede coexistir. Se acusaría él mismo, pues. Por eso es que no acusa a un profesante carnal a otro. ¿No dice la Escritura, acaso andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Podemos encontrar acaso un cristiano radical caminando con un profesante carnal o un cristiano carnal? No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Eso es un imposible. Jamás va a haber eso. Jamás. En Juan capítulo 15, vamos a ver la razón. Juan capítulo 15, versículo 19, dice la Escritura: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. El mundo odia a un cristiano radical. El mundo odia a Elías. El mundo odia a los Elías de hoy. ¿Por qué? Porque Elías no es del mundo. Un Elías no es de este mundo. Un Elías es un profeta de Dios. Un Elías es un hombre valiente, es un hombre que se apoya solamente en las Escrituras y no le importa nada más. Un Elías es un hombre que teme a Dios. Un Elías, como hemos visto, es alguien que tiene celo por Dios. Un Elías, pues, no es de este mundo, por eso es que el Elías es odiado por este mundo. Un Elías es odiado por este mundo. Por eso un profesante mundano odia también a un cristiano radical. La predicación contra el pecado en un lugar donde se reúnen profesantes carnales no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Nosotros ya lo conocemos, ¿no? De esas iglesias, al momento de hacer la predicación, se levanta el tono de la voz para predicar contra el pecado, duramente. Ataquemos el pecado. Y los profesantes no tienen ningún problema con eso porque ellos pueden soportar una predicación fuerte contra el pecado. Pero lo que no puede soportar un cristiano carnal o un profesante carnal, mundano, no va a soportar un sermón que hable acerca de la santidad como un requisito para ver a Dios. Como dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. No puede soportar una predicación como esa porque esa predicación descubre su carnalidad y lo descubre como una persona que jamás va a ver a Dios. Esa predicación lo deja fuera del reino. Por eso es que un cristiano profesante no va a soportar una predicación acerca de la santidad como un requisito para ver a Dios. Eso sí que le va a molestar. ¿Por qué? Porque un profesante carnal aborrece la santidad y la separación en su vida. El profesante carnal aborrece la santificación en la vida de otras personas. Santurrón. No sé si alguna vez les han llamado a ustedes santurrones. No es el turrón que venden, ¿no? Sino santurrón. Santurrón, así. Cuando uno habla de la santidad, yo tengo ya como unos 4 o 5, que cuando uno expone acerca de que el creyente debe de andar en justicia y en verdad de vida, santurrón es la palabra que se usa. Cuando hablamos acerca de cómo debe ser la relación de un matrimonio
en la intimidad, santurrón, y además más insultos. Cuando una persona habla acerca de cómo debemos de conducir nuestra vida dentro y fuera de la congregación, dentro y fuera de nuestras casas, santurrón, legalista. ¿Quién habla eso? ¿Acaso habla eso un cristiano radical? ¿Acaso un Elías puede criticar a una persona por querer agradar a Dios en el cumplimiento de su palabra, en cada coma de su palabra? Un Elías no va a enojarse por eso. Evidentemente que los únicos que pueden enojarse son los profesantes carnales. Un profesante carnal, pues, aborrece la santidad en su vida y dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso quizás es uno de los eslogans que más se utiliza y que más se escucha. Y nosotros ya dijimos, uno practica lo que cree y cree lo que practica. Y la visión que ellos tienen de Dios, las vemos en sus propias vidas. Cuando una persona ve nuestras vidas, ellos ya están teniendo una idea acerca del Dios que nosotros creemos. Una vida liberal, ¿qué imagen de Dios puede transmitir? Una vida que vive en constante pecado, ¿qué imagen de Dios puede proyectar? Si dice la Biblia que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la imagen del Señor Jesucristo, es decir, de que nosotros cada vez más vamos pareciéndonos a Cristo. ¿Qué parecido tiene un profesante carnal con Cristo? ¿Qué parecido puede tener un cristiano mundano con Cristo? Ninguno. Ninguno, porque no son cristianos. No son cristianos. La gran mayoría de evangélicos, pues, han llegado a creer que nadie debe juzgar a nadie. Nadie debe. Que un cristiano no debe juzgar la vida de otro cristiano. Que todos los que están dentro del templo deben de ser tratados en unidad y en armonía. Todos. Que todos los que han hecho sus decisiones deben ser considerados en la familia de Dios. Que un creyente no debe cuestionar las enseñanzas del pastor, aunque éstas no se ajusten a las Escrituras. Y aquí yo recuerdo alguna de ellas. Una vez estábamos escuchando una predicación de un pastor bautista que decía que el creyente debe orarle al Espíritu Santo. Debe dirigir su oración al Espíritu Santo. Yo no sé, eso ha sido hace como un par de años atrás. También he escuchado la predicación de otro pastor bautista que al momento del servicio de la cena del Señor decía, si estás en pecado y no pasas la cena del Señor, tienes doble pecado. Bautista, salido del seminario. Pero no debemos decir nada. Esas predicaciones pueden salir de un púlpito, pero no debemos juzgar al pastor. No toquéis al ungido del Señor. Enseñan también que un creyente no debe excluir a otro, aunque no importa la impiedad y el pecado evidente en que se encuentra. Todo lo que afecte la unidad de las ovejas y de los cabritos no procede de Dios. Hay doctrinas que están dividiendo, dice la iglesia, eso no puede venir de Dios, porque algo que divide no puede venir de Dios. Algo que divide no puede venir de Dios. Dicen, pero ¿dicen las Escrituras eso? Dicen eso, que nosotros debemos de permanecer inmóviles ante todas estas cosas que suceden en la iglesia o en la pseudo iglesia el día de hoy. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a comenzar en Salmo 26. Salmo 26. Vamos a ver el versículo 4 y 5. Salmo 26, 4 y 5. Dice la Escritura, con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Bueno, si nosotros solamente predicáramos acerca de estos dos pasajes, evidentemente que tendríamos que conseguir una congregación dividida al final del sermón, si es que lo predicamos correctamente. Pero también podemos predicarlo incorrectamente y hacer que el cabrito esté más juntado con la oveja y la oveja más juntada con el cabrito. Proverbios 4 también. Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice la Escritura, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él
y pasa adelante. Increíble, clarísimo. Nosotros no tenemos que hacer mucha herramienta de exegética para poder entender qué es lo que nos dice este pasaje. En 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 5, del 9 al 11. Y dice la Escritura: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis, ni siquiera comáis. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7. Efesios 5, 6 y 7. Y dice la Escritura: que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, que dice, no seáis partícipes con ellos. Separación, no te juntes, sepárate. Sepárate. Ahí también 5:11, Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. No dice que debemos de permanecer inmóviles, o desentendidos, o hacernos los desentendidos, lo que no conocemos, no vimos nada. Cerramos nuestros ojos, tapamos nuestros oídos. No, acá dice, no participes en esas obras, más bien desenmascáralas. Dice, reprendedlas, dice en Reina Valera 60. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 2 de Tesalonicenses 3:6. Dice la Escritura: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ¿cómo los mandamos? Dice: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Miren, es un mandamiento en el nombre del Señor Jesucristo. Apártate. Entonces, ¿cómo dicen de que todo lo que divide una congregación no es de Dios? ¿Cómo pueden afirmar eso? Y evidentemente las personas que pueden terminar creyéndolo no han abierto sus Biblias. No la han abierto. También en 2 de Tesalonicenses, ahí, capítulo 3, ahí mismo, versículo 14 dice: y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. O sea, fíjense, si hay alguien que no obedece el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y el versículo 14 dice: si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. O sea, si nosotros no practicamos la separación de aquellos que se hacen llamar hermanos, deben señalarnos a nosotros y no deben juntarse con nosotros. ¿Esto es división? Sí, divide, ¿verdad? ¿Pero qué divide? ¿Divide ovejas? No, no divide ovejas. Divide ovejas de cabritos. Divide buen fruto de mal fruto. Divide árbol bueno de árbol malo. Esa es la división que hace. Eso es una división bíblica, una separación bíblica. Una vez yo estuve leyendo en un artículo dos preguntas muy interesantes en este artículo. Dos preguntas muy interesantes. La primera pregunta, yo no recuerdo cuándo, pero ha sido hace algún tiempo atrás, algunos años. Pero la primera pregunta sugería la ausencia de Dios en el gobierno sobre su creación. Sugería que algo había pasado con Dios, porque la pregunta decía: ¿dónde está el Dios de Elías? A veces uno comienza a ver todas estas cosas que pasan en las llamadas iglesias evangelicales, y cualquier persona se podría preguntar: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías?
Pero el autor del artículo replanteó la pregunta. La pregunta, él decía, no es ¿dónde está el Dios de Elías? La pregunta más bien era ¿dónde están los Elías de Dios? Hay una diferencia. No es un juego de palabras. Pero la pregunta estaba muy bien dirigida y decía, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, primeramente nosotros tendríamos que reconocer a un Elías en nuestros días. Y hay dos frases que son repetidas en el capítulo 19 de Primera de Reyes para que nosotros podamos reconocer a un Elías. Hay dos frases en Primera de Reyes 19. El versículo 10 dice, y él respondió, hablando de Elías, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitarme. Versículo 14 también dice, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Estos dos versículos repiten las mismas palabras y aquí vemos las características de un Elías de nuestros días. Un Elías tiene celo por la gloria de Dios, no tiene celo por la gloria de los hombres. Un Elías tiene celo por un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Por eso dice, han abandonado tu pacto. Esos hombres no estaban caminando conforme al pacto, al mandamiento de Dios. Y Elías tenía celos por eso, porque ese pueblo se había apartado del pacto de Dios. Un Elías tiene celo por la adoración verdadera al Dios vivo. Por eso dice, han derribado tus altares. Eso es lo que un Elías tiene, adoración, celo por una adoración verdadera, una adoración espiritual. Y un Elías finalmente tiene celo por la sana doctrina, pues dice, han matado a tus profetas. Han matado a tus profetas. Ya no había sana doctrina, ya no había palabra de Dios, había palabra de Baales, porque habían matado a los profetas del Señor. Y Elías consideraba que él era el último. Entonces hay celo por la gloria de Dios, hay celo por un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. También hay celo por una verdadera adoración a Dios y hay celo por una sana doctrina, la doctrina de Dios. ¿Dónde están pues los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? El glorioso evangelio de Jesucristo ha sido reducido a 4 simples leyes espirituales o 4 pasos para la salvación. Y la mayoría lo ha aceptado sin decir ninguna palabra. ¿Dónde están los Elías de Dios? La predicación de hoy está centrada en el hombre y su comodidad. Han abandonado la gloria de Dios en la predicación. Ya no es el objetivo principal la exaltación de Cristo. ¿Dónde están los Elías de Dios? El decisionismo antibíblico está llenando los templos de falsos convertidos. Es lo que la mayoría de las congregaciones practican. ¿Dónde están los Elías de Dios? La carnalidad y la mundanalidad se han convertido en las características del falso cristianismo de hoy. ¿Dónde están los Elías de Dios? La iglesia no practica la disciplina sobre texto que no podemos juzgar y que esto puede traer división. ¿Dónde están los Elías de Dios? La iglesia está recibiendo como miembros a personas no convertidas. Los están bautizando. Los están haciendo pasar la cena del Señor. ¿Dónde están los Elías de Dios? La cultura y el mundo ahora dirigen las actividades de la iglesia de Cristo bajo el pretexto de la modernidad. ¿Y dónde están los Elías de Dios? Las agencias misioneras tienen entre sus funcionarios a personas con un testimonio deplorable y de vergüenza y nadie dice nada. ¿Dónde están los Elías de Dios?
Los pastores y los líderes viven en pecados evidentes que los descalifican para tales oficios, pero se les permite ministrar la palabra de Dios. ¿Dónde están los Elías de Dios? Hay ministros de alabanza que viven en fornicaciones y adulterios y se les permite adorar cada domingo. ¿Dónde están los Elías de Dios? La iglesia utiliza métodos mundanos para meter más mundanos dentro de las congregaciones. ¿Dónde están los Elías de Dios? Se le ha enseñado a la iglesia a no separarse de los falsos hermanos, sino a ser tolerantes. ¿Dónde están los Elías de Dios? Desde los púlpitos se predica la doctrina nueva del cristiano carnal, trayendo seguridad falsa a los perdidos. ¿Dónde están los Elías de Dios? La elección de los oficiales de la iglesia, pastores, diáconos y líderes, se hacen sin considerar los requisitos de las Escrituras. ¿Dónde están los Elías de Dios? En la gran mayoría de púlpitos se predican doctrinas que fueron condenadas en el pasado como herejías. ¿Dónde están los Elías de Dios? La psicología creada por hombres que aborrecían el cristianismo se ha convertido en la forma de consejería para el creyente. ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están? ¿Quieres tú ser un Elías? ¿Quieres tú ser un Elías en estos días? ¿Tienes celo por Cristo y su palabra? Si tú quieres ser un Elías en nuestros días, vas a ser perseguido. Vas a ser perseguido. En Juan 16:2 nos dice una profecía del Señor para sus discípulos. Juan 16:2. Vamos a leer desde el 1. Juan 16:1-2. Dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Hay muchas sinagogas, pero no vemos a los Elías. Ya no vemos perseguidos, Elías perseguidos, como en este pasaje de Primera de Reyes 19 que hemos estado viendo. Pero por un momento también es posible que nosotros podamos pensar como Elías y decimos: solamente yo he quedado. Yo soy el único Elías que ha quedado. Yo soy el único que está confrontando toda la mentira, todo el pecado, toda la falsedad que está tratando de meterse dentro de la iglesia del Señor, o que ya se ha metido dentro de la iglesia del Señor. Por esa razón podemos ser perseguidos y podemos llegar a pensar en nuestros corazones: oh Señor, yo soy el único, el último de tus profetas, solo yo he quedado. También nosotros hemos visto en el pasaje que hemos estado viendo, en el versículo 18, porque encontramos de que también dos veces en estos versículos que vimos, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10 y versículo 14, terminan estos dos versículos diciendo: he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. He quedado yo solo. Pero el versículo 18 dice: pero dejaré, pero dice: me he reservado 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Hay más Elías. El Señor siempre se reserva a sus Elías. 7,000, 7, número perfecto. 7,000 Elías que no besaron a los Baales. El Señor va a decir: no te preocupes, me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante el Baal del decisionismo antibíblico. Me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante el Baal de la mundanalidad. Me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante la carnalidad. Me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante las herejías del pasado. Me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante el Baal del cristiano carnal. Me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante el Baal de la psicología secular y atea. El Señor siempre se va a asegurar un remanente. Siempre.
No vamos a ser los únicos Elías. Dios siempre se va a asegurar que haya unos pocos. El cristianismo no es la religión de los muchos. El Señor dijo, ¿no? Rebaño pequeño, manada pequeña. Y esa manada pequeña va a permanecer sola, no se va a mezclar. No va a permitir que la mundanalidad entre ahí, porque esa manada pequeña está conformada por Elías. Muchos Elías. 7,000 Elías en Perú, Elías en México, Elías en Latinoamérica, Elías en Europa, que no han doblado sus rodillas ante la modernidad, ante la teología ancha y moderna, ante un cristianismo diluido. Esos creyentes, esos Elías están firmes, perseguidos pero firmes en la Escritura, firmes en su amor y su devoción a Cristo. Este mensaje pues es un llamado para que los Elías salgan de sus cuevas. También hay Elías que están todavía en sus cuevas. El versículo 9 dice: allí entró en una cueva, hablando de Elías, y pasó en ella la noche. Versículo 13: y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro y con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva, y aquí que una voz vino y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 9 también pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Es como que nos dijera: ¿qué cosa estás haciendo tú, Elías? ¿Qué estás haciendo tú, Elías? ¿Qué haces metido en esa cueva, Elías? Tú eres mi profeta. Tú tienes que ir. Tienes que regresar y hacer frente a Jezabel y a más sacerdotes de Baal que posiblemente puedan otra vez ponerse en medio de mi pueblo. Por eso el versículo 15, luego que el Señor le dice: ¿qué haces aquí? El versículo 15 le dice: y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto. Ese es el lugar donde están los Elías, desierto. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? El Elías que tenía que venir. ¿Dónde vivía él? Era un ermitaño, en el desierto. En el desierto. Y esto es el desierto que tenemos todos los Elías. Todos aquellos que nosotros pensamos y sentimos y tenemos un celo ferviente por el Señor, vamos a habitar en el desierto. Vamos a habitar en el desierto. Nos espera un desierto aquí en la tierra, pero ¿saben? Tenemos la gloria reservada en los cielos. Esa es nuestra promesa. Debemos ser los Elías de esta generación. Debemos nosotros estar firmes en contra de aquello que está diluyendo el cristianismo en nuestros días. Debemos de estar firmes y predicar en contra de aquello que es una enseñanza. Debemos estar firmes y no tolerar la mundanalidad, la carnalidad, el pragmatismo, la creencia fácil, el cristiano carnal. Eso no es bíblico. Cristiano carnal tiene ¿cuántos años? 150 años. Si revisamos la teología de los primeros padres de la iglesia, no vamos a encontrar esa doctrina en ninguna parte. Si leemos escritos del año 1850, no vamos a encontrar nada del cristiano carnal. Todo eso comenzaba a partir de unas anotaciones en la Biblia de Scofield. Antes de esa anotación nadie creía eso. Nadie. Este pues es un mensaje, es un llamado para los Elías, para que salgamos de nuestras cuevas y nos consagremos al Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, perdónanos si es que acaso no hemos sido tus Elías aquí en este tiempo. Perdónanos, Padre, quita de nosotros nuestro pecado. Inclina, Señor, nuestros corazones hacia ti, llénalos de celo por ti, celo por tu presencia, celo por tu palabra, celo por tu gloria, Señor. Llámanos, Señor, para que salgamos de esas cuevas y podamos, Señor, regresar rumbo al desierto, allí donde tenemos que estar nosotros, Señor, predicando tu palabra fielmente. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón como el de Elías. Ayúdanos, Señor, prepáranos tú espiritualmente, Señor, para esa tarea, para esa jornada. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.